Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en Teoría del Caso. Estamos, como siempre, en el Ministerio Público Fiscal y hoy vamos a iniciar el programa con un tema del que necesariamente tenemos que estar informados, sobre todo padres, adultos, porque afecta más que nada a los niños. Hoy vamos a estar hablando de grooming y para ello tenemos invitados a la fiscal del caso de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, la doctora Eugenia Titanti, y el asistente letrado Bruno Misiulo. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. Exacto. ¿Qué es el grooming? Bueno, nosotros en la fiscalía que tenemos a nuestro cargo, uno de los delitos en los que intervenimos es esto que se denomina grooming. Es un delito previsto en la ley, en el Código Penal a partir del año 2013, con lo cual se podría decir que es ciertamente nuevo, ¿no? Y que justamente consiste en que una persona se contacte a través de medios tecnológicos, ya sea estas aplicaciones o redes sociales, con un niño, una niña o adolescente con fines sexuales, es decir, con fines de cometer un abuso sexual, y que esto puede consistir en tener un contacto personal con ese niño o niña, o bien exigirle, requerirle que le suministre o le envíe material de abuso sexual infantil. Esto es lo que básicamente podemos denominar como grooming, y requiere justamente la existencia de una persona, lo que se denomina como groomer, esta persona que contacta al niño, niña o adolescente con este fin sexual y a través de un medio tecnológico. Generalmente utilizando un perfil falso. Exactamente, un anónimo, un perfil falso. Esto justamente es lo que se advierte en las aplicaciones, que el groomer no se identifica y que habitualmente utiliza un perfil que genera una especie de confianza, engaño, y esto también es parte de este delito, por lo cual el niño o niña, digamos, genera un vínculo con esa persona. Claro. Generalmente el engaño viene por el lado de la edad, ¿no? Se hace pasar con una edad similar al adolescente o al niño que está intentando captar. Justamente, como decía la doctora, como el groomer lo que necesita es ganar la confianza del niño o adolescente que está captando, finge la cuestión de la edad para ponerse como un par, para ponerse como alguien cercano, y de esta forma por ahí hacer ignorar cualquier sospecha que pueda tener el niño o un adulto incluso que esté controlando, porque tal vez como papá o como un adulto que controla al niño puede advertir que tiene conversaciones, pero si ve que es con otro adolescente u otra persona de la edad, puede bajar la guardia en ese sentido y hay no menos estar riesgo. atento. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, parece obvio, pero les tengo que preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un abuso sexual infantil y el grooming? El grooming es un delito que tiene como una ultrafinalidad o una finalidad indirecta, si se quiere, la obtención o la consumación de un delito sexual. El grooming es la captación del niño para un fin sexual. Y que justamente La etapa previa. El grooming se configura ya con ese contacto para obtener ese fin sexual. Puede no darse ese fin, esa ultrafinalidad. Y ya sin que ello se consume, nosotros ya tenemos por configurado el grooming. Es muy importante, por este motivo, que haya una intervención inmediata, rápida, para justamente preservar al niño o niña y evitar que se produzca esa ultrafinalidad, ¿no? La afectación sexual a su integridad de esa niña o niño. Bien. ¿Qué particularidades tiene la investigación de este delito? Como particularidad, si bien se dan todas, pero centralmente lo que hay acá es una investigación que se centra en lo que es la parte tecnológica, ¿no? El recabamiento de información a través de solicitudes a plataformas de redes sociales, la extracción de información digital de lo que puede ser un dispositivo telefónico, reportes telefónicos, es decir, es una investigación que particularmente se centra
en estos medios de comunicación y es de donde uno, como fiscalía o como investigador, recaba la mayor parte de información para acreditar justamente lo que tipifica el delito, que es esta ultra finalidad de contactar a un menor con un fin sexual. ¿Y cómo trabaja el Ministerio Público, la Fiscalía específica de ustedes, justamente para tener contacto con esas plataformas? ¿Qué tecnología tienen a disposición para poder estar investigando un caso puntual? Hay algo que yo quiero aprovechar para transmitir, que tiene que ver con que nosotros les pedimos a quienes denuncian, que por lo general son papá o mamá o algún tutor, que apenas sospeche de la posible existencia de este delito en relación a su niño, ya sea hijo o hija, que nos lo haga saber. Es decir, que haga la denuncia, que asista a los medios o a los organismos pertinentes, porque esto permite la actuación, digamos, oportuna, ¿no? A los fines de que no se frustre la investigación y, como decía antes, de que se preserve a la víctima. En cuanto a la investigación, el Ministerio Público Fiscal tiene convenios realizados por los cuales nosotros tenemos portales de distintas aplicaciones, de empresas de telefonía, con lo cual el pedido de información es bastante inmediata, bastante celera, y esto permite que la información se preserve, pese a que en algunos casos sea eliminada por el groomer, ¿sí? Entonces, la Fiscalía tiene convenios y estamos generando y trabajando para poder tener con todas las empresas que en este sentido no solamente brindan esta información, sino que también tienen protocolos de actuación y de herramientas para padres, tutores y mamás, y también para docentes que en todo caso están en contacto con esta realidad y que por ahí son los que más tienen que saber cómo actuar frente a una sospecha de este tipo de delitos. Justamente, es un delito relativamente nuevo, el grooming, ¿no? ¿Qué desafíos les presenta a los fiscales, a una unidad fiscal como la que ustedes llevan adelante? Yo creo que el desafío más grande es justamente mantenerse actualizado en lo que son cuestiones tecnológicas. Nosotros somos abogados, con lo cual exige un doble esfuerzo, porque más allá del conocimiento jurídico, uno tiene que tener un conocimiento de la tecnología, de cómo funcionan, cuáles son las formas en las que se puede dar este contacto, cuáles son las formas de preservar la información o de ir a buscarla, porque justamente más allá de poder tener el conocimiento de cómo es el delito, cómo se tipifica, es muy importante el poder recabar la información de manera correcta y suficiente para poder después probarlo. Ustedes investigan de abusos sexuales infantiles también, que sabemos que han ido en aumento, lamentablemente, sobre todo en situaciones intrafamiliares, ¿no? Pero de esos delitos que investigan, ¿cuántos casos son de grooming? Bueno, en realidad la denuncia del grooming es un dato que nosotros vemos reflejado en un porcentaje menor, si se quiere, a las denuncias de abuso sexual, ya sea intrafamiliar o no, pero aproximadamente nosotros tenemos turnos semanales y en los turnos que tenemos, por lo menos una denuncia de grooming recibimos, es decir, que hay 1 a 2 casos semanales que se denuncian como grooming. Nosotros siempre también decimos que es muy importante que cuando vienen a denunciar las personas no eliminen información. A veces escuchamos a la mamá o al papá que dice, yo lo primero que hice fue sacarle todo eso al teléfono todo de mi hijo o mi hija, quizás con una finalidad de preservarlo, claro, de no volver a ponerlo en contacto con ellos, pero lo cierto es que ellos borran las pruebas, ponen en crisis, claro, exactamente, la investigación, como decía el doctor. ¿Y esa información se puede recuperar de la nube o en algunos...? Exacto, en algunos casos determinadas aplicaciones y plataformas permiten recuperar, en otros lamentablemente no. En algunas investigaciones podemos llegar a individualizar e identificar al groomer, pero el Ministerio Público en ese sentido tiene también la prioridad de preservar a la víctima, ¿sí? Esto me parece muy importante porque en esto la carga no solo apunta a la investigación en cuanto al avance del proceso y juzgamiento del hecho, sino también y fundamentalmente a
preservar la integridad sexual y psicofísica de las víctimas. En esto necesitamos sumamente el compromiso de los padres y de las madres, porque lo cierto es que la base de esto requiere la intervención activa del grupo familiar, ¿no? del entorno en el que ese niño o niña esté, para que esa niña esté contenida, acompañada y justamente no se afecte su integridad sexual. ¿Han encontrado casos de groomers que se repitan, digamos, en los intentos de captar chicos? Por lo No menos es habitual. en las investigaciones que hemos llevado adelante no se ha dado la identificación de una misma persona que esté intentando contactar a niños. Bien. Sí se han logrado identificar en las denuncias que se han hecho quién es la persona que está contactando al niño, y en esto sí no ha habido una repitencia, si se quiere, o una misma persona incurriendo en una misma conducta. Bien. Sí quería agregar a eso. Nosotros estamos en contacto con no solo organismos nacionales, el Ministerio Público Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también a través de ellos con organismos internacionales y representantes legales de ciertas aplicaciones como TikTok, Meta, que incluye Instagram, Facebook y WhatsApp, que son quienes nos informan de cuando se detecta el intercambio o posesión de material de abuso sexual infantil en algún usuario concreto, y si ese usuario, esa persona, reside o está traficando ese material en Neuquén, eso es informado al Ministerio Público Fiscal. Se han dado situaciones y hemos intervenido en investigaciones en donde hay más de un tráfico de esa información, pero esto no quiere decir que sea más de una de las víctimas, sino que puede haber una comunicación o intercambio en el que ha habido más de un envío de material de abuso sexual infantil. Bien. Me comentabas, Eugenia, que estuvieron en una capacitación, lo vamos a mostrar, guía de TikTok para madres, padres y tutores. ¿Esto está al alcance de todos? ¿Cómo se puede adquirir? Nosotros justamente esta semana estuvimos capacitándonos, porque también esto que decía el doctor Misiulo, esta temática específica que involucra tecnología, impone para quienes intervenimos en estas investigaciones y en estos casos la obligación de capacitarnos permanentemente. Lo que hicimos ahora fue volver a contactarnos y a conectarnos con representantes de Grooming Argentina, que es una ONG que aborda esta temática, representantes de TikTok y de Meta, que son empresas justamente que trabajan con estas tecnologías y que son quienes nos informan cuando ellos mismos detectan este material de abuso sexual infantil. En esto, quiero decir, el compromiso es internacional de combatir este flagelo, y nos han brindado herramientas como para poder abordar estos casos y justamente dar respuesta cuando tenemos este tipo de situaciones, de denuncias. También nos han brindado sus protocolos o guías, tanto para actuación, como decía, como para dar herramientas a la sociedad, docentes, madres, padres, y esto está al alcance. Nosotros lo podemos transmitir a través del Ministerio Público Fiscal y por supuesto quedamos a disposición para cualquier consulta. Bien, para terminar, ¿qué recomendación le dejan al adulto, que es quien hoy debe estar muy atento con lo que hacen sus hijos o cualquier adolescente de su entorno? Y en primer lugar, creo que es fundamental la comunicación de los padres, de los docentes, de cualquier adulto que tenga contacto con un niño o con un adolescente, la confianza necesaria para poder dialogar, para poder resolver cualquier inquietud. Como decíamos al principio de la nota, muchas veces el groomer se disfraza de un par para poder escapar a estos controles, por eso es necesario que el adulto esté presente y que tenga una comunicación activa con cualquier niño para que ante cualquier inquietud pueda supervisar o ver qué le está pasando. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía la doctora, tanto TikTok como las plataformas desde las cuales generalmente los niños dialogan e interactúan con pares, tienen sistemas de control parentales, que son estos mecanismos para que un adulto pueda de alguna forma supervisar qué es lo que hace ese niño con su cuenta. Con lo cual también tiene que haber una información por parte de los adultos de cómo utilizar estas plataformas y cómo ayudar a controlar
a nuestros hijos o a cualquier niño con el que tengamos contacto para evitar que esto ocurra. ¿Cuál es la edad promedio de los niños que intentan ser captados? Bueno, eso es otro tema. Hay aplicaciones como TikTok, que, por ejemplo, o Instagram, que no permiten que un niño menor a 13 años genere una cuenta o un perfil. Y esto a veces se falsea el dato. Exacto, y el niño ingresa a utilizar estas plataformas antes de tener esa edad. Bueno, el primer consejo en ese sentido es decir, si su hijo tiene menos de 13, esto tiene una lógica, tiene un sentido. Hoy sabemos que los nenes a partir de los 9, 10 años promedio ya acceden a tener un teléfono celular, pero lo cierto es que es importante que no ingresen a estas plataformas antes de tener esa edad mínima para hacerlo. Ese es aproximadamente el promedio en esa pubertad o preadolescencia, cuando los niños comienzan a ingresar a este medio virtual y allí empiezan a tener estas vinculaciones a través de estas redes sociales y aplicaciones que permiten la interacción con personas que no ven físicamente. Bien, bueno, nos han dado información muy valiosa para cuidar a nuestros chicos, nuestros adolescentes. Les agradezco muchísimo y nosotros volvemos enseguida después de la pausa con otro tema también de sumo interés. Gracias a Internet, hoy podés comunicarte, comprar, vender, informarte, entretenerte. Además, en la provincia del Neuquén, también podés denunciar delitos a través de la web. El Ministerio Público Fiscal te ofrece una herramienta digital para denunciar delitos y hacer un seguimiento ágil del trámite en tiempo real. Para denunciar, ingresá a www.mpfneuquén.gov.ar. Cliquea en el menú Denuncias Web. Ingresá tus datos, la denuncia correspondiente y tu trámite estará iniciado para que puedas seguirlo en línea. Tu acceso a la justicia, más fácil, más ágil. Continuamos en Teoría del Caso y le dijimos que teníamos otro tema muy interesante para tratar, de muchísima actualidad y de muchísimo cuidado, porque a pesar de que se habla mucho en los medios y se trata de hacer prevención, hay mucha gente que es víctima de estafas con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, y justamente es el caso que vamos a hablar ahora con el fiscal de delitos económicos Juan Manuel Narváez y la asistente letrada Agustina Jara, porque días atrás se condenó al primer delincuente, vamos a llamarlo así, que utilizó esta mecánica denominada skimming. Vamos a preguntarle justamente al doctor Narváez que nos explique un poquito más qué es el skimming y cómo cae la gente en esta trampa. Bien, respecto al skimming, es una maniobra que es en dos pasos, skimming y scanning, que implica, por lo general, que en grandes ciudades como Buenos Aires, quizás Rosario y Córdoba, se utilice algún cajero automático como punto de compromiso, que se le llama, en donde una persona puede poner una cámara en el cajero automático, como así también en la ranura donde se pone la tarjeta de débito se pone un clonador. Y ahí lo que implica es justamente desde la cámara poder observar qué clave pone el usuario de esa tarjeta, y respecto de la tarjeta que inserta en la ranura del cajero, ese clonador justamente copia esos datos y ellos después, una vez que pasan varias personas y utilizan ese cajero, quitan la cámara y quitan el clonador y luego en un ámbito quizás más privado realizan la clonación de los datos con tarjetas vírgenes, que se les llaman, que indefectiblemente deben tener un soporte magnético, una tarjeta magnética, para que se pueda copiar los datos de la víctima que utilizó esa tarjeta en el cajero y luego lo colocan en tarjetas vírgenes que ellos después van a operar, como pasó en este caso. ¿Cómo comenzó esta investigación? ¿Cómo llegó a ustedes esta información? Empezó en el mes de febrero con una denuncia que hace una de las víctimas, donde advierte que
Cuando ingresa a su home banking le faltaban aproximadamente 2 millones de pesos. Hace la denuncia inmediatamente en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía y el Departamento de Delitos Económicos nos da intervención a nosotros inmediatamente. Ahí lo que nosotros tratamos de hacer fue congelar los fondos para que no se movieran y determinar quién era esta persona. Esas fueron las medidas más urgentes que tomamos. A partir de ahí surgen otras denuncias más. En total fueron 10 víctimas. En 4 casos logró consumarlo y en otros 6, con relación a otras 6 víctimas, no lo logró porque o bien no pudo descifrar el PIN al momento de meter la tarjeta clonada en el cajero, o bien la cuenta no tenía fondos o la tarjeta estaba inválida, es decir, que la había sido dada de baja o había sido bloqueada por el usuario antes de eso. Esto es siempre con tarjeta de débito en cajeros, no estamos hablando aquí de transferencias o tarjetas de crédito. No con tarjetas de crédito, pero sí lo que ellos utilizan una vez que tienen los datos de las tarjetas en sus propias tarjetas clonadas, comienzan a ir cajero automático por cajero automático y empiezan a hacer transferencias hacia otras personas, que lo que sospecha, por supuesto, en este caso en particular, es que hay una banda que opera detrás de todo esto y hay imputados o hay personas que van directamente a cada uno de los cajeros y transfieren hacia esta banda. ¿Esto es habitual que ocurra en la provincia o es un delito nuevo? No, o sea, no es habitual, es muy habitual en las provincias grandes. Ya pasó una vez en Neuquén, hace varios años atrás. Lo que cambió desde ese primer hecho que se investigó a es la forma en la que se sustrae la plata de las cuentas de las víctimas. En ese primer hecho también vinieron gente de otros lugares, de otras provincias, con tarjetas clonadas y se extrajo dinero en efectivo. Hoy en día eso se ha mutado, que es lo que sucedió en este hecho, y la plata se transfiere porque esto le permite a los delincuentes mover mucha más cantidad de plata que con extracción. Bien, hace pocos días, hace un par de semanas, se condenó, se llegó a un acuerdo, eso me lo van a explicar bien ahora ustedes, a alguien que han denominado el rey del skimming. Cuéntenos un poquito el caso. Bueno, lo que se hizo hace una semana fue un acuerdo parcial. Esto implica que el imputado reconoció los hechos que se le habían imputado, que fueron 4 hechos consumados y 10 hechos tentados, y se declaró responsable a esta persona. El juez evaluó esa declaración que hizo el imputado de responsabilidad y además toda la prueba que nosotros habíamos colectado y homologó un acuerdo de responsabilidad. Ahora lo que estamos esperando es que se fije una audiencia, que es una audiencia de cesura, donde lo que vamos a hacer las partes es litigar sobre la pena. Claro. Nosotros lo que vamos a adelantar es que vamos a pedir una pena de efectivo cumplimiento, pero eso lo va a determinar el juez más adelante. Bien. ¿Y cuál es la pena que el código establece para este tipo de delitos? Sí, acá se trata de varios hechos, por ende hay unas cuestiones de regla de derecho penal que implica tener como mínimo el mínimo de todos los delitos, que es 1 mes, pero el máximo se tienen que sumar, se tiene que hacer una sumatoria. Claro. Nosotros van a pedir más de 3 años. Por supuesto, sí, vamos a pedir más de 3 años para que sea de efectivo cumplimiento. Bien. ¿La persona es de acá de Neuquén? No, la persona imputada en este caso en particular es de la provincia de Santa Fe. Y justamente lo que se fue dando fue un recorrido, un raid delictivo, que incluso tenemos información que venía desde Córdoba, pasó por Mendoza, arriba a Neuquén y luego se va hacia Bariloche y finalmente es demorado, utilizando también, haciendo estas maniobras delictivas en la provincia de Chubut. Qué bárbaro. ¿Qué pasa con el dinero que sustraen estas personas? ¿Se recupera? ¿Lo cubren los bancos? ¿Cuál es el mecanismo para el damnificado? ¿Qué tiene que hacer? Por lo general el damnificado debe reclamar en el banco y el banco hará su investigación interna para ver si efectivamente lo que dice la víctima es verdad y si efectivamente se violaron algún tipo de reglas o mejor, la seguridad del banco.
Acá en este caso en particular está claro que las personas víctimas nunca fueron al cajero automático y no utilizaron esas tarjetas, y es por ende que entiendo que el banco pudo haber hecho lugar a los reclamos que hicieron, pero eso es una cuestión interna del banco. Bien. ¿Cómo sabe el banco que la persona no fue? ¿Por el sistema de cámaras? Por las cámaras, que eso incluso nosotros nos permitió determinar la persona que hoy en día es el imputado. Y bueno, justamente al actuar tan rápido pudimos lograr el secuestro de las cámaras, porque pasado unos días esas cámaras quizás se pueden borrar. Y lo cierto es que con estas cámaras el banco se puede dar cuenta que efectivamente no es el mismo usuario de la tarjeta. Vamos a dar un ejemplo. Se trata de un imputado masculino y quizás una de las víctimas sea femenina, Claro. sea una mujer, y ahí ya el banco se percata que claramente ya no lo utilizó. Bien. Para cerrar, una recomendación para los usuarios de tarjeta, porque a veces uno va rápido al banco, pone la tarjeta, no mira si hay algo distinto en la ranura del cajero, o bueno, mucho menos si hay una cámara que uno no sabe si es del banco o es ajena, ¿no? Exactamente, sí. Es difícil prevenir este tipo de hechos porque justamente el mecanismo que utilizan es un mecanismo oculto. Dentro de la ranura no se puede observar algo diferente con que nosotros sepamos, pero sí se puede tener el recaudo de cada vez que ponemos nuestra clave para poder acceder a nuestra cuenta corriente, bueno, esta cuenta del banco, es tapar. Y al menos, si bien pueden llegar a tener, o se puede llegar a copiar los datos de la tarjeta, no van a tener el PIN. Claro. Es decir, eso al menos sí se puede prevenir y tener la cautela de poder tapar la ranura donde se pone la clave y finalmente operar. Bien, es muy sencilla la recomendación, muy fácil de cumplir, solamente estar atento, saber que este delito existe, que no hace falta que sea alguien de la ciudad, viajan, la verdad que es una red, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Una red delictiva, así que hay que estar sumamente atentos a este tema para no caer justamente o ser víctima de este nuevo delito. Exactamente. Bueno, les agradecemos muchísimo toda la información que nos han dado. Muy útil, por supuesto. Preste mucha atención. Todo el mundo tiene una tarjeta de débito y vamos al banco habitualmente. Por suerte ahora, bueno, el home banking facilita también un poco las operaciones y quizás no se opera tanto en un cajero, pero a tener mucho cuidado. Bueno, el programa de hoy ha sido realmente útil porque hemos dado algunos indicios de cómo prevenir el grooming, ahora también el skimming, así que ojalá les haya servido y los invitamos, por supuesto, a participar una vez más la próxima semana en otra teoría del caso. Muchísimas gracias por su compañía.